Bien, hermanos, ahora vamos a seguir hablando de eclesiología. Vamos a hablar ahora de la estructura y gobierno de la iglesia. Eso es lo que mi hermana por allá estaba preguntando. Para eso, mis hermanos, yo tengo que redundar en la suficiencia y autoridad de la Escritura. Hermanos, la Biblia es suficiente para establecer el gobierno de la iglesia. No necesitamos nada más. Nada más. Nada más. La creencia en la suficiencia de la Biblia es muy importante. Todos los cristianos ahorita dicen creer en la inerrancia de la Biblia. O muchos cristianos. Muchos cristianos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no muchos cristianos creen que la Biblia es suficiente. No creen eso. Es la Biblia más lo que dice el psicólogo. Es la Biblia más lo que dice el hermano. Y así sucesivamente. Es la Biblia más la revelación. Es la Biblia más otra cosa. Hermanos, la Biblia es suficiente en todos los aspectos para la vida práctica del cristiano. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿La Biblia habla de todos los temas? No. La Biblia no habla de todos los temas. No habla de, no sé, voy a poner un ejemplo de astrofísica, ¿no? Pero para temas prácticos, la Biblia tiene principios para todo. Eso sí, no habla de todos los temas, pero tiene principios para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Principios de sabiduría, principios bíblicos para cualquier cosa. Entonces eso es importante para la vida y la piedad. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura. Pregunta. ¿Qué es toda escritura aquí? Ok, reformulo la pregunta. ¿A qué se refiere Pablo con toda escritura aquí? Pregunta. ¿El Nuevo Testamento ya estaba en su totalidad escrito aquí? No. Entonces, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento. Porque hay muchos cristianos que también son neotestamentarios, nada más. No, el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y es útil. Claro, ya nosotros tenemos que entender que ya para nosotros es todo, antiguo y nuevo, ¿no? Pero en el tiempo de Pablo era el antiguo. Es inspirada por Dios y es útil, hermanos, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia con fin. Miren el fin. A fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfecto, eso es lo que está diciendo allí, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Así que esto nos enseña que la Biblia es fundamental para el desarrollo espiritual y efectividad del ministerio de la iglesia. Hermanos, la Biblia es fundamental. Vaya siempre a la Escritura, busque dónde está en la Escritura. Y esto es la vida práctica, hermano. Si usted, un hermano, viene con Mateo 18 y le dice, hermano, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta esa camisa de cuadro. Y yo creo que tú estás pecando contra el Señor. Hermano, ¿eso es bíblico? No. ¿Ve? Ahora se dice, hermano, tú mentiste. Tú dijiste esto y no es, eso no era la verdad. Eso sí es pecado. La Escritura, ese dicho que está muy común por ahí, no juzgues. No, Juan capítulo 7 versículo 21, si mal no recuerdo, si no es, ahorita lo corrijo y lo busco, pero en Juan capítulo 7 dice, juzgad con justo juicio. Pregunta, ¿cuál es el justo juicio? Mi juicio es injusto, pero este es un justo juicio. Con ese juicio es que yo tengo que juzgar. No me juzguen, no, sí te juzga, la Escritura te juzga, no yo, la Escritura. A través de la enseñanza de la Escritura, principio, ejemplo, la Biblia proporciona directrices sobre, por ejemplo, la predicación. ¿Cómo debe ser la predicación? La predicación tiene que ser expositiva, por ejemplo.
Es la mejor predicación. La mejor predicación. Usted ve al Señor Jesucristo, usted ve a Pedro predicando el sermón de Hechos 2, y ve a Pedro predicando el sermón de Hechos 4, y ve a Esteban predicando el sermón de Hechos 7, y son predicaciones expositivas. Ellos están explicando. Y eso es lo que hace la predicación expositiva. De hecho, usted ve a Esdras predicando y él está explicando el texto. Y eso es lo que hace predicación expositiva, predicando el texto en su contexto. Eso es la predicación expositiva. No es un tema. Yo estuve en una iglesia donde el Espíritu Santo fue el tema durante un año completo. Hermano, la dieta de la predicación expositiva y consecutiva no la dicta el predicador, la dicta la palabra de Dios. Nosotros ahorita estamos estudiando Marcos de manera expositiva y consecutiva, y el Señor Jesucristo viene hablando del costo del discipulado y de repente viene y habla del matrimonio. Y saben que providencialmente muchos hermanos me dijeron: hermano, necesitaba la prédica. El Señor conoce la necesidad y en su providencia Él hace que los tiempos encajen donde la iglesia necesita el tema que providencialmente toca el texto. Yo no soy el que decide. Eso es otra cosa que sucede en las iglesias. Como el pastor conoce algunas de las cuestiones con los hermanos, viene y prepara un sermón conforme a lo que ese hermano está viviendo y ¡pam! Y le empieza a lanzar pedradas, ¿no?, al hermano. No, hermano, la predicación expositiva nos guarda de eso, de hacer eso. La administración de los sacramentos, ¿de dónde la obtenemos? De la Escritura también. La disciplina de la iglesia, de la Escritura. Todo, hermano, la Escritura es el manual de instrucciones divino, donde nosotros tenemos que guiarnos allí. Por ejemplo, hermano, ahorita yo pensé que mi hermano iba a tocar ese tema, pero no. El dichoso bautismo del Espíritu. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Verdad? Si usted no habla en lengua, usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Bíblicamente eso es correcto. Eso es eclesiología. ¿Ven? Eso es eclesiología. ¿Es correcto eso bíblicamente? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Miren lo que dice Romanos 8:9. Pero vosotros no sois de la carne, sino del Espíritu. Sino del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Otro texto. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quiénes son todos? ¿Todos qué? Los creyentes. Todos. No dice si hablaste en lengua, ahí es que demostraste que fuiste bautizado. No. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Ven? Ya la Biblia reguló. ¿Eres creyente? Fuiste bautizado por el Espíritu. El bautismo del Espíritu, hermano, es la circuncisión. En el momento que tú creíste en el Señor Jesucristo, o mejor dicho, antes de creer en el Señor Jesucristo, Él te regenera, eres bautizado por el Espíritu, y entonces en ese momento ya el Espíritu pone en ti dones espirituales para que tú los uses dentro de la iglesia, para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Eso es el bautismo del Espíritu. En la Biblia nunca se nos manda, es decir, se nos da un imperativo: bautícense del Espíritu, nunca. Porque eso no es labor de nosotros, eso es soberanamente Dios el que lo hace. Nosotros somos pasivos en el bautismo del Espíritu. Ahora, ¿qué si se nos manda? Sed llenos del Espíritu, eso sí. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu? Según Efesios capítulo 4, versículo 17. Ser controlado por el Espíritu. ¿Y cómo somos controlados por el Espíritu? Cuando nosotros somos controlados por la palabra del Señor. ¿Ve? Eso sí se nos manda, pero ser bautizados por el Espíritu no se nos manda. Nuevas revelaciones, una vez más. Nosotros rechazamos las nuevas revelaciones, las profecías. Hermano,
¿Por qué eran necesarios los profetas en los tiempos del Señor? O antes. ¿Por qué? Porque no estaba escrito toda la escritura. Ahora el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice: tenemos la palabra profética más segura, aquí está, a la cual hacéis bien prestar atención. Ya no necesitamos nueva profecía. Lo que Dios quiso decir, lo dijo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Ya no va a revelar más nada. Ya no va a revelar más nada. Si tú quieres escuchar la voz de Dios audible, lee la Biblia en voz alta. Listo. ¿Ah? Ya no son necesarios los profetas. En el sentido del profeta del Antiguo Testamento que decía, no así dice el Señor. Los predicadores son tipos de profetas, porque el predicador lo que está diciendo es: esto es lo que dice el Señor en su palabra, pero no igual que el profeta bíblico, vamos a decirlo así. Entonces ya no es necesario. Hermanos, si Dios diera profecías nuevas, esas profecías se tendrían que escribir y enviárselas a todos los cristianos a nivel mundial. Miren, vayamos un momentico a segunda de Pedro. Yo quiero que lo leamos un momentico. Segunda de Pedro 1, 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, es que a mí me dio una revelación para esta iglesia nada más. Eso no es bíblico. Por eso yo digo, tenemos que escribirla y mandársela a todos los cristianos a nivel mundial, porque supuestamente es la palabra del Señor. Pero también tenemos Apocalipsis, que ya no se debe añadir nada a este libro. Entonces entramos en conflicto. ¿Ven? Entonces, pero tenemos la palabra profética más segura, mis hermanos. Ya no es a través de sueños. Vayamos a Hebreos, capítulo 1. Miren lo que dice Hebreos, muy claro, hermanos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. ¿Ven? De hecho, la palabra griega allí es: nos habla en Hijo. Eso es lo que dice allí, en el idioma del Hijo. Y Cristo es su palabra. Nos habla a través de la palabra de Dios. En otro tiempo nos habló de muchas maneras, con visiones, con sueños. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, pero ahora ya no es necesario. Ya tenemos la palabra del Hijo aquí. Entonces no son necesarias las nuevas revelaciones. ¿Y dónde encontramos nosotros que no son necesarias? En la Escritura. ¿Ven? ¿Yo qué usé ahorita para demostrarle a ustedes eso? La Escritura. No hay apóstoles. ¿Por qué no hay apóstoles? Porque la Escritura dice que el último de los apóstoles le habló a Pablo. Y Hechos capítulo 2 dice que el cimiento de los apóstoles. Pregunta, ¿hay algún arquitecto aquí? ¿Hay algún ingeniero civil aquí? O si usted sabe un poquito de construcción, ¿cuántos cimientos se echan en una edificación? El cimiento de los apóstoles ya fue echado, y sobre ese cimiento, que es Cristo y los apóstoles, Cristo es la piedra angular, se construye el edificio. Ya no es necesario más apóstoles. ¿De dónde se sale eso? De la Escritura. ¿Ven? Entonces la Escritura es la que va a regular todo, hermano. Todo. Sea como los de Berea. Pablo venía a predicar el evangelio. Ya va, Pablo, espérate. Sí. Estás diciendo la verdad, Pablo. ¿Ves? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ser berianos. Gobierno por ancianos. Muy bien. Voy a explicarlo y ahorita vamos con la pregunta, hermano.
La iglesia es dirigida por ancianos. Pregunta, ¿se refiere a muchos viejitos? No, ¿verdad? No. No necesariamente. No necesariamente. Muy bien, hermano. No necesariamente. Porque Timoteo no era un anciano, era un joven. Y Pablo le dice a Timoteo, le tiene que escribir, ninguno tenga en poco tu juventud. Y Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tienen que ser ancianos, ¿verdad? Dirigida por ancianos, es decir, pastores, sin jerarquía entre ellos. Ya vamos a ver eso. Un gobierno de la iglesia debe ser dirigido por ancianos y pastores, y esa es una característica esencial de las iglesias bautistas reformadas. Hermanos, yo dije ancianos en plural. Búsqueme un solo ejemplo en toda la escritura donde la palabra pastores o ancianos viene en singular. Hay una sola. Una sola. Y dice, el príncipe de los pastores. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. El pastor de los pastores. Solamente. Del resto son pastores plurales. Miren Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, plural, singular. Ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Una iglesia, ancianos. Otra iglesia, ancianos. Otra iglesia, ancianos. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y después que dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. Hermanos, es importante que sea plural, pero a veces la iglesia no va a reconocer a varios pastores al comienzo. En el caso de nuestra iglesia, yo estoy como pastor delegado. O sea, yo estoy en un periodo de prueba y la iglesia no ha reconocido a nadie más. Y si Dios lo permite, si todo sale bien y Dios me guarde, de aquí a diciembre, la iglesia me puede reconocer oficialmente y va a crecer la iglesia con un solo pastor, o va a empezar a iniciar con un solo pastor. Ahora, si Dios quiere que sea yo tengo que esforzarme por preparar a otros hombres para que yo no quedarme solo por mucho tiempo. Mientras tanto, yo voy a ser apoyado, voy a tener la cobertura, como usted quiera decirle, del pastor Jeremías en la iglesia de Guadalajara, la iglesia de la gracia de Dios. La intención, mis hermanos, es que yo no tome las decisiones yo solo, porque si yo me equivoco, no hay nadie con autoridad que me diga, te estás equivocando, por ahí no es. ¿Ven? Entonces es muy importante. Y ¿saben qué dice la Biblia del corazón, verdad? ¿Qué dice Jeremías? Que es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No te fíes de tu propia prudencia. Eso dice el libro de Proverbios. Entonces, una sola persona empieza a enseñorearse, hermano. Enseñorearse de la grey. Y eso no es bíblico. Es necesario pluralidad de ancianos. Ahora, el caso que mencionó mi hermana, si la iglesia no llegase a reconocer pastor, por lo menos uno, entonces la iglesia yo creo que tiene que ser paciente, porque lo mejor sería que saliera de aquí. Si no, tenemos casos extraordinarios donde pueden venir pastores externos, ¿verdad? Pero mi consejo es, no es que viene el pastor del seminario y ya llega siendo pastor aquí. No debería ser así. Debería vivir un tiempo aquí, 1 o 2 años, donde ustedes empiecen a ver en ese periodo de prueba y empiecen a ver en este hombre si él cumple los requisitos de 1 Timoteo 3, de Tito 1, de 1 de Pedro 5 y de Hechos 20-28. Porque ustedes como iglesia, hermano, son los que reconocen a los pastores. Entonces eso es importante.
Y creo que así, mi hermana sí, ¿verdad? Entonces, pero sí, mi hermano, es muy importante que de aquí mismo salgan los pastores. Yo estuve en una iglesia, hermano, que el pastor actualmente ya tiene 15 años solo. Él entiende esto, pero tiene 15 años solo. Y dice, es que no hay hombres. Ya, pero es tu responsabilidad formar a otros hombres para eso. ¿O no será que tú no quieres? Porque esa puede ser la posibilidad, ¿verdad? Porque él sabe que si viene otro hombre, ya él no va a poder tomar las decisiones él solo. Hermano, aún yo ahorita, que soy el único pastor delegado, yo no tomo las decisiones solo. Yo tengo 4 diáconos delegados y cuando se va a tomar una decisión en la iglesia, se cumple el mismo principio. Yo lo consulto todo con ellos y ellos lo consultan todo conmigo. No se toman decisiones solos, no se toman decisiones solos, porque eso es el principio. Y ese es el patrón que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. El pastor está para cuidar las almas, para guiar las almas y para pastorear las almas. El pastor provee el alimento a la iglesia. Es el encargado de la dieta espiritual de la iglesia. No son los diáconos, es el pastor o los pastores. Orando. Hermano, yo oré al Señor y yo fui el que decidí, ahí sí lo decidí yo, que fuese Marcos. Y es increíble cómo las personas dicen, hermano, o sea, gracias al Señor. No por la palabra, no porque yo sea muy buen expositor, sino porque el mensaje de la palabra de Dios lo necesitaba ese hermano. Eso lo hace el Señor providencialmente, pero eso lo hace el pastor. Junto a aguas de reposo, que pastoreará, ¿verdad? Y después dice, que le dará de los mejores pastos. Eso es lo que hace el pastor. Agarra la mejor comida y se la da a la oveja. Verdes pastos, ¿no? Dice, los pastoreará. Entonces estos ancianos, estos pastores son responsables de la enseñanza, de la predicación, de la oración y del cuidado espiritual. ¿De dónde sacamos eso? Del libro de Hechos. ¿Recuerdan? Había desaveniencia en las viudas, ¿verdad? Entonces los apóstoles propusieron a la iglesia les pareció bien, oraron y escogieron de allí, ¿verdad?, a diáconos. ¿Para qué? Para que los apóstoles, que en este caso podemos representarlos con los pastores, ellos se dedicaran a la predicación de la palabra y a la oración. Esa es la labor del pastor. La labor principal del pastor no es estar pendiente de los servicios de la iglesia. Puede hacerlo, y de hecho lo hace, pero no es la labor principal. Es la predicación de la palabra, la oración y el cuidado. Hermanos, el pastor huele a oveja. ¿Usted ha visto esos pastores que llegan, predican, chao? Hasta el próximo domingo que vuelvo a predicar y me vuelvo ahí, hermano, eso no es un pastor. El pastor no solamente predica la palabra de Dios, el pastor está pendiente de la vida de sus ovejas. Está preguntándole, está visitándole, es un trabajo arduo. Dice el apóstol Pablo que es agonizomai, es la palabra griega que utiliza. Agonizante. Es un trabajo arduo. En nuestra iglesia, por la gracia del Señor, son 182 personas, hermano. O sea, humanamente hablando es algo imposible. Humanamente hablando, pero el Señor ha tenido cuidado de su iglesia. Y por supuesto hay que seguirse esforzando. Y por lo que se ve, esta iglesia pronto va a necesitar un nuevo local también. Yo no soy profeta, ya sabemos que los profetas no existen, ¿verdad? Pero no hay que ser profeta. Miren, hermano, ya está más de la mitad de la iglesia llena, más de la mitad del local lleno. Los ancianos no gobiernan de manera autoritativa. Hermanos, esto es muy importante. El gobierno congregacionalista parcial que tenemos nosotros nos guarda de que un pastor se enseñoree, porque la iglesia es la que reconoce o desconoce a esos hombres.
Y yo he visto iglesias donde es imposible sacar a esos hombres, aunque se saben que ya son reprensibles. Pero es imposible. Entonces, el gobierno congregacionalista parcial, que es la iglesia tiene voz y voto en algunos asuntos, en este caso elección de pastores, diáconos, y en la disciplina eclesial, ¿verdad? Esos son los factores en que la iglesia tiene voz y voto, y el resto de las acciones lo toman los pastores. Para eso la iglesia los reconoce para que ellos gobiernen. ¿Ven? Eso es congregacionalismo parcial. Total es la iglesia toma todas las decisiones. Tenemos el arbitrarianismo, que es el pastor toma todas las decisiones. Nosotros estamos en la mitad, parcial. Ahí estamos. Miren lo que dice 1 de Pedro 5. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Hermano, el pastor en los tiempos bíblicos no iba atrás diciéndole a las ovejas, vamos, ovejas, vamos. No, el pastor iba adelante y iba dándole callado, y las ovejas seguían al pastor. Eso es lo que sucede ahí. El pastor da el ejemplo. El pastor es el que primero llega. El pastor es el que recoge la silla, aunque esa no es su labor principal. El pastor es el que más se esfuerza. El pastor es el último que se va. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo del pastor. Sino siendo ejemplo de la grey. Así que, mis hermanos, eso es importante. Ahora, hay otro punto importante. Nosotros no solamente creemos en la pluralidad de ancianos, porque hay iglesias que tienen pluralidad de ancianos, pero saben que dentro de esa pluralidad hay uno que es el pastor principal o pastor senior. Y ese tiene más voz y voto que los demás. Y nosotros no creemos eso, hermano. Nosotros creemos que no solamente debe haber pluralidad, sino debe haber paridad entre los ancianos. O sea que si Dios lo permite, yo soy anciano oficial en diciembre, y pasan 2 años y la iglesia reconoce a otro anciano, yo no voy a ser más anciano que él porque yo tengo 2 años más en el ministerio. No, en el momento que la iglesia lo reconoce, nosotros tenemos la misma voz y el mismo voto, y ojalá reconozca más de uno, me refiero. Es trabajo en equipo, hermano, y refleja la unidad del cuerpo de Cristo. Esa unidad. Y si la unidad se ve desde arriba, va a bajar a la unidad de las ovejas también. Eso es importante. Hablemos un poquito de los diáconos. Hermanos, a ver si alguno sabe, ¿cuál es el único requisito que debe tener un pastor que no tiene un diácono? O mejor dicho, le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es el único requisito que debe tener un pastor que no tiene un diácono? Apto para enseñar. Apto para enseñar. Los diáconos no necesariamente, si enseñan, gloria al Señor, pero no necesariamente tienen que ser aptos para enseñar, porque su labor principal no es la enseñanza, es el servicio. ¿Ven? Entonces, eso es importante, mis hermanos. De hecho, la palabra diácono en el griego significa servidor. Eso es lo que significa. Ellos son los que atienden las mesas. Ellos son los que están pendientes de las necesidades. Hermano, tienes necesidad, tienes comida en tu casa. Eso es un diácono. Los diáconos son los que se encargan de las finanzas en la iglesia, no el pastor o no los pastores. En nuestra iglesia ya, aunque no somos oficiales sino delegados, los diáconos se encargan de esa labor. Yo no toco el dinero, ellos lo tocan. Eso sí, para gastar algo se consulta, pero yo no toco el dinero. Yo no vengo y... Sí, hermano, porque hay iglesias donde los pastores mismos son los que dan y se dan cambio, pagan y se dan cambio ellos mismos, y eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El pastor debe ser digno
de remuneración. Eso sí, mañana vamos a hablar un poquito de eso. Pero mis hermanos, los pastores no se encargan de los dineros en la iglesia. No se encargan del dinero en la iglesia. Miren, vamos a leer Hechos 6 del 1 al 6 y aquí vamos a ver lo que enseña la Escritura acerca de eso. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, la congregación, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos, ahí está la palabra de Dios, para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ahí está el principio, ven cómo es mejor que sea de entre vosotros, ¿ok? De entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Y qué pasó con la iglesia? ¿Ven cómo la iglesia está aquí? Está activa. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. La iglesia lo eligió. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El mismo Esteban que apedrearon en el capítulo siguiente. Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le pusieron las manos. Ahí viene, esa es la ordenación al ministerio. Vienen pastores ya ordenados, imponen las manos sobre estos hombres y son ordenados al ministerio. Así que, mis hermanos, esto es lo que podemos hablar nosotros de los diáconos. Ahora, los diáconos también, en 1 Timoteo, tienen algunos requisitos. Así los diáconos, asimismo, los diáconos sean honestos, no duplicadores de palabra, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que tengan el ministerio de la fe en una conciencia limpia, que ellos también sean sometidos a prueba. En eso estamos ahorita. Pero también dice, si son irreprensibles al final, ¿ve? El mismo requisito de los pastores. Ahora, mis hermanos, y aquí viene un tema difícil, porque estamos en un contexto donde hay igualdad de género, y hay feminismo, y hay machismo, y hay, ¿verdad? Todo esto. Muchos sismos, es correcto. Muchos sismos. Y este es un tema, mis hermanos, difícil, sobre todo porque lamentablemente este feminismo, ¿cómo se llama? Igualdad de género, se ha permeado dentro de la misma iglesia. Y por eso tenemos iglesias donde hay pastoras. Y por eso tenemos iglesias donde a lo mejor teóricamente no hay pastoras, pero en la práctica las esposas de los pastores son las que mandan. Sí, yo me congregué en varias iglesias así, hermano. Usted ve la página web y usted dice, no, aquí, Alicia en el País de las Maravillas, todo es bonito. Cuando usted se congrega allí, ya tiene 1 año, 6 meses en la iglesia, y usted dice, no, esto no es esto, esto no es esto. El liderazgo, mis hermanos, tiene que ser masculino, el liderazgo. Solo los hombres pueden ser ancianos y diáconos dentro de la iglesia. Las iglesias bautistas reformadas sostienen en base a pasajes bíblicos como 1 Timoteo 2. Miren lo que dice Pablo. Y yo me pregunto, ¿tenemos que saber griego para entender esto? Porque no permito, dice Pablo, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué, Pablo? Yo le he dado este argumento a varios hermanos que creen y hermanas que creen que pueden ser pastoras. Yo me dicen,
No, porque ahí Pablo está diciendo, en el contexto en el que Pablo está escribiendo, las mujeres estaban sentadas de un lado y los hombres estaban sentados de un lado. Las mujeres estaban siendo denigradas en ese momento. Hermana, hermano, ¿cuáles son los argumentos de Pablo? Miren, un poquito de hermenéutica súper rápido. Este es un texto argumentativo. La Biblia se divide en 3 géneros literarios de manera general: argumentación, epístolas mayormente; narrativos, donde hay un narrador; evangelios, hechos, ¿verdad? Tiene una forma de interpretarse distinta a este; y poéticos, salmos, proverbios, cantar de los cantares, ¿verdad? Cada uno se interpreta de forma distinta. En un texto argumentativo como este, hay una idea principal que está siendo argumentada por ideas secundarias. La idea principal de Pablo es muy clara aquí en esto. No permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Idea principal. ¿Hay duda? Esa es la idea principal. Porque, primer argumento de Pablo, de por qué la mujer no debe enseñar dentro de la iglesia. Vamos a ver si el argumento es cultural, como dicen estas hermanas y estos hermanos que quieren que la mujer enseñe dentro de la iglesia. Versículo 3. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Hermanos, ¿el argumento es cultural o creacional? Se va a la creación. La razón por la cual tú no puedes ejercer autoridad, mujer, en la iglesia es porque Adán fue creado primero que tú. Es Dios. El orden de creación establece la autoridad. Ese es el mismo principio para el matrimonio. El mismo principio. Segundo argumento de Pablo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 2 argumentos creacionales, no culturales. ¿Ven? Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a interpretar la Escritura. Tenemos que aprender a interpretar la Escritura. Además, cuando nosotros vemos los requisitos de los diáconos y de los pastores, vemos, por ejemplo, marido de una sola mujer, que mencionó mi hermana ya ahorita. Marido de una sola mujer. O sea, está hablándole a hombres. Y todos están en masculino. No adicto al vino, no adicta, no dice eso. Dice no adicto al vino, ¿verdad? Sobrio, ¿verdad? Apto para enseñar. ¿Ven? Todo es masculino. Todo es masculino. Ah, pero ya va, Ricardo. Si yo voy a 1 Timoteo 3, yo veo ahí que habla acerca de unas mujeres y tú me estás diciendo que no. Dice el versículo 11: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos, eso es lo único que dice la mujer. ¿A qué mujeres se refiere? La palabra mujer y esposa es la misma palabra griega. Se está refiriendo, hermano, a las esposas de los diáconos y a las esposas de los pastores. Aún ellas tienen que tener ciertas características. ¿Ven? Entonces, es primera de Timoteo 3:11. Así que mi hermano, mi hermana, tú te preguntarás, entonces, ¿qué hacemos nosotros las mujeres dentro de la iglesia? Hermana, lo mismo que hacen los hombres que no tienen el llamamiento pastoral ni diaconal. Lo mismo. Lo único, tu labor, o no entiendo por qué esas ganas de querer estar aquí al frente. Eso sí, ¿qué dice Tito? Capítulo 2. Con esto estoy terminando. Versículo 3, 2:3, Tito 2:3. Las ancianas, aquí estamos hablando de ancianas de edad. ¿Por qué? Versículo 1 dice que los ancianos sean sobrios. Y ya Tito habló de los requisitos de los pastores en el capítulo 1. Ahora está hablando de edad.
que los ancianos sean sobrios. Y después dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de su hogar, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y después que dice, exhorta asimismo a las jóvenes. ¿Ven cómo está hablando? Es de edades, no de oficios dentro de la iglesia. Entonces, hermanas, ustedes que son más maduras, pueden enseñar a las más jóvenes a que las jóvenes sean hacendosas en el hogar. Por ejemplo, amar a sus esposos, a criar a sus hijos. Esa es su labor, mis hermanas. ¿Quieres enseñar? Te lo permite la Escritura. Aquí está, otras mujeres más jóvenes que tú, con menos experiencia que tú. Ahí está. Mis hermanas, mis hermanos, por eso somos bautistas reformados. Todavía nos falta un pedazo mañana en la escuela. ¿Cómo se le dice aquí, hermano? Estudio bíblico. Mañana vamos a terminar, nos queda un bloque más. Y estaremos viendo, mañana si Dios quiere, otros aspectos distintivos de las iglesias bautistas reformadas. Pero de verdad, hermanos, miren, yo quiero cerrar diciéndoles algo hoy. Hoy aprendimos muchas cosas, o a lo mejor no las aprendiste, sino las reforzaste, porque a lo mejor ya las sabías. Pero yo quiero decirte algo, hermano. No seas oidor olvidadizo. De nada te sirve a ti tener toda esa doctrina aquí arriba y no la apliques. De nada te sirve a ti saber que tú estabas muerto en tus delitos y pecados, si cuando vas allá afuera te crees superior a los pecadores que están allá afuera. ¿Acaso tú eras distinto a ese pecador? ¿Ves? Esa doctrina debe afectar nuestra vida práctica. Esa doctrina, mis hermanos, debe hacernos caer postrados ante ese Dios. Estas doctrinas que acabamos de ver hoy de manera práctica son para aplicarlas dentro de la iglesia. Hermano, no se infle tu cabeza con tanta doctrina, porque ahí es cuando la letra mata. Envanece el conocimiento si ese conocimiento no se vive. Buenas noches, mis hermanos. Entonces, de verdad, mis hermanos, quería cerrar con esto porque de nada sirve que nosotros tengamos toda esta doctrina en la cabeza y no se aplique. ¿Oramos? ¿Sí? Oramos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es buena, que restaura el alma, dice el salmista, Señor. También dice el salmista que es como miel a nuestro paladar. Padre Santo, oh cuánto amo tu ley, dice el salmista. Ayúdanos a amar tu palabra de esta manera, Señor, y que nosotros podamos meditar en ella, que nosotros podamos memorizar tu palabra, Señor, que nosotros podamos abundar en tu palabra, Señor, que nosotros podamos escudriñar tu palabra, porque tu palabra es la que necesitamos para instruir nuestras mentes y así poder aplicar todo este conocimiento en nuestra vida práctica. Señor, ten misericordia de nosotros, porque sabemos que no tenemos el poder para poder hacer esto, pero dentro de nosotros mora el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es todopoderoso para transformar nuestras mentes y nuestros corazones y ganar esta batalla campal que hay en nuestros corazones del espíritu y la carne. Oh Dios, ayúdanos a ser dependientes de ti en oración y a estar permeados constantemente de la palabra de nuestro Dios. Señor, ten misericordia. Lleva a mis hermanos con bien a sus hogares y que nos preparemos desde ya para el día de mañana, que es el día que tú has destinado, donde tu pueblo se reúne con el propósito de adorarte a ti, Señor. Muchas gracias, te damos y te lo rogamos todo esto en los méritos de Cristo. Amén.